Saludos de parte del Panda Rojo. Hoy continuamos con la 11ª parte de Endese con un nuevo comienzo, una historia escrita por Sotis. Gracias por escuchar en Red Panda Fix. Capítulo 100, regresó. Parecía que llevaba demasiado tiempo solo, y en ese momento, Raquel era la única persona frente a él. El emperador Víctor no pudo evitar desahogarse con ella y contarle todo lo que sentía. Finalmente aproveché la oportunidad. Después de todo, el poder de la linterna amarilla es tan tentador. Sin importar qué pasado posible haya ocurrido, ¿cómo podría resistirme a usarla? Repetí la cirugía que me hiciste aquella vez, pero esta vez cosí la carne al alma. Después, viajé por la corriente del hipertiempo, buscando la realidad y una oportunidad para explotarla. Incluso Raquel pudo comprender lo que había sucedido. Doomsday era demasiado poderoso, y Víctor no tuvo más remedio que pedirle a Raquel 5 anillos de linterna amarilla para obtener temporalmente el poder necesario para luchar contra Doomsday. La energía del miedo resonó con los átomos dentro del cuerpo de Víctor, dándole al emperador Víctor, que había estado vagando en la corriente del hipertiempo, la oportunidad de entrar en la realidad. Los ojos de Raquel se abrieron de par en par. Sentía como si le faltara algo por dentro, y una extraña sensación de asfixia se apoderó de su respiración. ¿Y qué hay de Víctor? En ese mismo punto del tiempo y en esa misma realidad no hacían falta dos Víctor. El precio que tuve que pagar para entrar en esta realidad desde la corriente hipertemporal fue que él tuvo que ocupar mi lugar y entrar en la corriente hipertemporal. El emperador Víctor frunció el ceño y cubrió suavemente los ojos de Raquel con una mano. He hablado demasiado. Ahora, debo pedirte que duermas un rato. Emperador Víctor. El Víctor original lanzó un puñetazo hacia adelante con todas sus fuerzas. Su puñetazo no dio en el blanco, pero la fuerza del mismo explotó en el aire, lanzando directamente por los aires a la persona que acababa de llamarlo. Tras lanzar ese puñetazo, Víctor se quedó allí paralizado por la sorpresa. Al contemplar la nave espacial que se alzaba en medio de montañas de cadáveres y un mar de sangre, la mente de Víctor se quedó completamente en blanco. Acaba de hacer la mayor apuesta de la historia. Bajo la enorme presión del día del juicio final y la situación de vida o muerte, con la energía proporcionada por el espectro del miedo, Víctor se elevó a un nivel en el que pudo luchar contra el día del juicio final. Sin embargo, ¿a dónde fue el día del juicio final? Este lugar tampoco es la profunda concha de hielo de Ganímedes. El aire está impregnado del olor a pólvora y sangre. Detrás de esa nave espacial tan familiar se extienden ruinas abrumadoras y charcos de sangre en el suelo que se acumulan como pequeños ríos. La persona que acababa de ser lanzada por la onda expansiva de su puñetazo retrocedió, con aspecto confundido e inseguro. Víctor. ¿Cómo es que de repente te sientes mucho más fuerte? Al ver aquella figura familiar, los ojos de Víctor se abrieron de par en par. Instructor Vaidor. Bajó el puño y miró a su alrededor, pero su mirada se detuvo por un instante en la montaña de cadáveres que había no muy lejos. Aunque la mayoría de los cadáveres han sido destrozados, aún se pueden reconocer algunos rasgos básicos. Junto con la nave de transporte Viltrum, que permanecía entre cadáveres, sangre y páramo calcinado, pero que aún lucía extrañamente impecable. Titán. Tomó aire entrecortado. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién demonios me mandó de vuelta sin permiso? Justo en el momento en que sus pensamientos están completamente desordenados, una mano grande y poderosa le cubre el hombro. Víctor, no me digas que has matado tanto que te has vuelto a marear. Dado que Víctor siempre había tenido un buen desempeño anteriormente, el instructor Vido estaba dispuesto a tener paciencia con él. Desapareciste en Titán durante más de un mes. El instructor Korat y los demás fueron a buscarte. No esperaba que volvieras por tu cuenta. Date prisa y ve a descansar. Encontraré la manera de avisar a Korat y a los demás para que regresen. Víctor comprendió claramente que a todos los viltrumitas enviados al planeta de prueba asignado no se les permitía llevar comunicadores para garantizar la pureza de la evaluación. Seleccionaron su propia zona mediante la proyección escaneada del planeta de evaluación mientras aún se encontraban en la nave de transporte. Tras el aterrizaje,
todos se dirigieron a la zona que habían seleccionado y comenzaron una exterminación a gran escala. Después de que los instructores demostraran cómo aniquilar al primer grupo de rebeldes que Titán había organizado contra la nave de guerra Viltrum, los estudiantes restantes que participaban en el rito de iniciación tuvieron 5 meses para completar la prueba. No se les permitió destruirlo todo. Tuvieron que registrar el planeta palmo a palmo y abrirse paso a tiros. Tras finalizar la prueba, podían volar de regreso al buque de transporte, donde el instructor principal inspeccionaría los resultados. Sus puntuaciones se basarían en la cantidad de supervivientes ocultos que los instructores más experimentados pudieran encontrar posteriormente, así como en la rapidez con que los estudiantes completaran la prueba. Con un ligero dolor de cabeza, Víctor se golpeó la cabeza y no pudo evitar suspirar. No es necesario avisar al instructor Korat ni a los demás. ¿Por qué? El instructor Vido parecía algo confundido y giró la cabeza para preguntar. Pero justo después, Vido sintió que su visión comenzaba a dar vueltas. Víctor retiró su golpe de mano. Al ver la sangre que le cubría la mitad de la palma de la mano, Víctor pensó un momento, luego levantó con torpeza el dobladillo de su falda de batalla y se limpió la sangre de la mano. Una vez que finalmente recuperó esa sensación familiar, Víctor exhaló y se giró para mirar la nave de transporte. En este planeta viven 4.000 millones de personas, y allí habían sido asignados 2 escuadrones y 2 instructores principales. Dentro de la nave, todavía deberían estar sentados 17 jóvenes viltrumitas, todos ellos excelentes alumnos que completaron sus evaluaciones con antelación. No sé si he vuelto de verdad o si todo esto es solo un sueño. Alzó la vista hacia el singular cielo púrpura pálido de Titán, y su sonrisa se fue torciendo poco a poco. Me temo que tendré que agradecerle como es debido en algún momento en el futuro. Después, Víctor dejó de lado su expresión, tarareó una pequeña melodía y subió por la rampa de embarque que se extendía desde la nave de transporte. El sistema de reconocimiento de iris en la puerta de la cabina lo identificó y le abrió la puerta automática. Al entrar en la cabina de transporte, solo 3 jóvenes viltrumitas están sentados erguidos en el centro, observando las proyecciones que cambian continuamente frente a ellos. El sistema educativo de los viltrumitas durante la guerra civil era extremadamente duro. Prácticamente no hubo ningún tipo de entretenimiento. Las únicas maneras de relajarse eran entrar en una cápsula de criosueño después de terminar una misión o ver documentales bélicos. Pero lo que los 3 estaban viendo ahora no era un documental. Era un informe de desempeño de los estudiantes sobresalientes que habían ido a otros planetas asignados para realizar sus pruebas. Una de las guerreras oyó el sonido de la escotilla abriéndose, se dio la vuelta y vio a Víctor tarareando para sí mismo. Se puso de pie y frunció el ceño. Víctor, de verdad tienes cara de querer volver. Nuestro equipo podría haber batido el récord de tiempo total de evaluación, pero desapareciste durante meses. ¿Dónde has estado estos últimos meses? Interrumpió su melodía y mostró una expresión que no pudieron comprender. Al ver la extraña sonrisa en el rostro de Víctor, la guerrera sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. Solo 3 personas despiertas. Los demás se metieron en cámaras de hibernación. Víctor preguntó con una sonrisa. En el instante siguiente, Víctor desapareció del lugar donde estaba parado. La expresión de la guerrera cambió de asombro, e inmediatamente apretó los puños, mientras que los otros 2 viltrumitas también presentían que algo andaba mal y se pusieron de pie. En ese momento, los encontró demasiado lentos para seguirle el ritmo. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 101, Entidad Cósmica. 10 minutos después, Víctor pilotó solo la nave de transporte y comenzó el viaje de regreso a Viltrum. Con total indiferencia, arrojó los cuerpos de los otros 3 jóvenes guerreros a la entrada de la cabina. Los otros 14 guerreros viltrumitas que completaron su rito de iniciación no saben nada de lo sucedido, ya que siguen hibernando en sus respectivas cámaras criogénicas. Esto formaba parte del procedimiento establecido. Las cámaras criogénicas solo los despertarían cuando la nave de transporte llegara a Viltrum. No hizo nada extraordinario.
En comparación con los viltrumitas durante la Guerra Civil, Víctor ahora posee una ventaja absoluta en fuerza. En ese momento, Víctor solo tenía un objetivo: regresar a Viltrum, arrebatarle el poder a Thrag, poner fin a esta guerra civil y usar su fuerza abrumadora para matar a todo aquel que se negara a obedecerle. Pero justo cuando Víctor está absorto en sus pensamientos, una figura veloz emerge de la oscuridad infinita del espacio profundo. El objetivo de la figura es muy claro: dirigirse directamente a la zona de reserva de energía de la nave de transporte. Una colisión penetrante desencadena una explosión masiva de la nave de transporte. Los otros 14 jóvenes guerreros viltrumitas, que originalmente dormían en cámaras criogénicas y a quienes Víctor consideraba demasiado problemáticos para matar, mueren en la explosión sin saber jamás lo que ocurrió. Tras observar cómo la nave de transporte explotaba en una bola de fuego en el vacío silencioso, la figura se detuvo y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. La marca de Thrag. Eso significa que otro grupo de hombres de Thrag ha sido eliminado. Tras flotar tranquilamente en el vacío durante un rato, la sonrisa en sus labios se fue desvaneciendo gradualmente. Empezó a sentir que algo era extraño. Esa explosión de hace un momento podría haber sido suficiente para acabar con esos jóvenes recién crecidos, pero el instructor que los acompañaba no debería haber muerto en una explosión de esa magnitud. Al no percibir la presencia de ningún superviviente, se dio la vuelta y se preparó para regresar a la nave espacial que había escondido dentro de un asteroide cercano. Su misión es urgente. Una fuente interna ha proporcionado a su equipo bastante información sobre los objetivos de evaluación y las rutas de ida y vuelta de varios grupos recientes de hombres de Thrag que estaban a punto de completar su rito de iniciación. Solo necesitaba permanecer al acecho, en silencio, a lo largo de las diferentes rutas por las que tenían que pasar. Una vez que esos jóvenes viltrumitas terminaran su rito de iniciación y comenzaran a regresar, él podría matar fácilmente a los recién nacidos de los hombres de Thrag. De repente, una mano se posó suavemente sobre su hombro. El suspiro pausado de Víctor se escuchó a sus espaldas. ¿De qué equipo eres, que utilizas métodos tan sucios? El hombre se giró sobresaltado, pero antes de que pudiera ver con claridad el rostro de Víctor, un puñetazo le atravesó el corazón. Después de que Víctor se apoderara del pequeño barco unipersonal del otro, un rastro de melancolía apareció en su expresión. También podía comprender el pensamiento del otro. Los distintos equipos habían acordado que, hasta que se eligiera un regente, las guerras entre ellos no podían tener como objetivo a los viltrumitas menores de edad que aún estaban siendo criados y entrenados. Parece que no todos los viltrumitas son tan rígidos como Thrag, y algunos de ellos también saben usar algunas tácticas. Pensar que en aquel entonces me preocupaba ser arrojado al campo de batalla como carne de cañón, o que incluso si sobrevivía a la guerra civil, moriría después a causa del virus de la plaga. Ni siquiera tendría la suerte de formar parte del círculo de cadáveres que llenaba la periferia de Viltrum tras el virus de la plaga. O bien habría muerto en la explosión sin darse cuenta, o bien habría resultado gravemente herido. Tras comprender este punto, Víctor apretó el puño y bajó la cabeza, con el rostro oculto en la sombra. Por primera vez, una especie de ira que no podía describirse ni explicarse con claridad comenzó a anidar en su corazón. Activó la nave espacial y, una vez más, fijó el destino en Viltrum. La guerra civil, todo es culpa de esta maldita guerra civil. Viltrum. Decenas de miles de formaciones de naves de guerra viltrumitas están dispuestas en orden. Había aproximadamente varios miles de formaciones en cada grupo, y cada grupo estaba separado de los demás por una distancia extremadamente grande. Un logotipo rojo y blanco fue estampado en los buques de guerra de una formación completa de 5.000 unidades, convirtiéndola en la mayor potencia entre todos los demás grupos que competían por el puesto de regente. La nave espacial de Víctor no tenía ningún logotipo. Tras su aparición en la atmósfera, fue recibido con recelo por los buques de guerra más cercanos, y los sistemas de puntería de más de 1000 armas de gravedad lo fijaron como objetivo. Sin embargo, antes de que pudieran emitir una advertencia, Víctor destrozó directamente los buques de guerra con sus propias manos. De pie en el vacío del espacio, surgido de la nada, Víctor extendió una mano hacia los 5000 buques de guerra bajo el mando de Thrag, separó los dedos y luego retiró lentamente el pulgar.
Dile a Traub que venga a verme. De lo contrario, sus 5000 formaciones se olvidarán de que existen. Por supuesto, Traub no apareció. Al fin y al cabo, Víctor no es más que un don nadie desconocido. Sin embargo, inesperadamente, Víctor no recibió el ataque con arma gravitacional que lo habría despedido sin más, como se esperaba. En cambio, un buque de guerra del centro de la formación se desplazó hacia el frente, y entonces una persona inesperada salió volando por una abertura debajo del barco. Aún conservaba su característico bigote, pero su cuerpo no era tan exageradamente musculoso como lo sería 1000 años después, y vestía un traje viltrumita gris y blanco. 1000 años en el futuro, se convertiría en una de las grandes figuras de Viltrum, Nolan. Las pupilas de Víctor se contrajeron repentinamente. Lo miró fijamente sin apartar la vista hasta que Nolan flotó frente a él y habló. Te recuerdo. Un chico con bastante talento. La voz de Nolan es firme, su rostro no muestra ni tristeza ni alegría, ni siquiera expresa insatisfacción alguna ante las palabras irrespetuosas de Víctor hacia Traub. Víctor lo miró con los ojos llenos de emociones encontradas. Tras un instante, miró más allá de Nolan hacia la flota que tenía detrás y hacia el planeta Viltrum, que siempre le había llenado de miedo y odio. Al final, Víctor dejó escapar un largo suspiro. ¿Cuándo empezó? Nolan parecía no comprender del todo lo que Víctor quería decir. Frunció el ceño y su rostro se tornó severo, como si estuviera enojado porque lo estaba ignorando. ¿De qué estás hablando? Ya te he mostrado suficiente respeto. Ni siquiera cuestioné a los demás que participaron en el rito de iniciación contigo. Matar a un grupo de falsos viltrumitas y cambiar un falso imperio Viltrum no significa nada para mí. Al final, Víctor volvió a mirar a Nolan y lo miró fijamente. Nolan guardó silencio, y toda su ira y arrogancia desaparecieron de repente. Entonces el rostro de Nolan comenzó a retorcerse y deformarse. No solo Nolan, sino también los buques de guerra que están detrás de él, e incluso Viltrum en la distancia, desaparecen en la distorsión. De repente, apareció una extraña entidad azul y desconocida. Su cuerpo parecía estar hecho de innumerables tentáculos entrelazados. Numerosos tentáculos de luz azul se balancean continuamente en el vacío. ¿Por qué no significa nada? Antes de que Víctor pudiera responder, los tentáculos de la criatura que brillaba en azul temblaron sin cesar, lanzando pregunta tras pregunta. Puedo sentir el verdadero odio y la ira en tu corazón. Ya posees un poder que supera al de todos los guerreros de tu planeta natal, y estás deseando dar rienda suelta a las emociones que llevas dentro. Puedes matar a todos los que causaron todo esto, ya sean esos instructores que te golpearon y te regañaron en el pasado, Traub, que siempre ha sido una carga para ti, y toda la clase dominante que defiende la supuesta gloriosa conquista de Viltrum. Todo lo que he creado para ti se ajusta exactamente a la realidad. Si sigues adelante y lo llevas a cabo, podrás lograr tu mayor deseo. Mientras estés dispuesto, puedes crear un imperio completamente tuyo en este universo. Incluso si tu vida de 10.000 años llega a su fin, mantener un universo paralelo así no me supondrá prácticamente ningún coste. En este punto, la diferencia entre lo falso y lo real no tiene ningún sentido. Víctor observó a la criatura azul brillante compuesta de innumerables tentáculos retorcidos. Él ya había reconocido lo que era. En la historia original, el personaje principal, Mark, de Invincible, también había sido enviado por este ser de dimensiones superiores a un universo pasado que era casi exactamente igual a su mundo principal. En ese mundo, Mark casi salvó todos los remordimientos que una vez no pudo solucionar o que pasó por alto. Este ser de dimensiones superiores parecía especialmente interesado en satisfacer los deseos de seres de dimensiones inferiores como ellos. Si lo real y lo falso no tienen sentido, ¿por qué no me envías directamente al universo real? Estaría encantado de seguir haciendo todo lo que has mencionado. Ese es mi deseo. No. Los tentáculos de brillo azul rechazan a Víctor sin dudarlo. Para mí, todo el pasado y el futuro están predeterminados. Si se lograra algo de esa magnitud en el universo real, distorsionaría directamente el futuro 1000 años después. No puedo permitir que se produzca una paradoja. Frunció el ceño.
La otra parte se negó tan rápidamente que superó sus expectativas. ¿Acaso no se trata simplemente de crear otro universo paralelo? Pero no hay que confundir la diferencia entre principal y secundario. Este lugar no es aquel otro lugar del que vienes. Apretó los puños, pero luego los aflojó lentamente, sintiéndose un poco impotente. Este ser existía en una dimensión mucho más elevada. Por muy fuerte que fuera Víctor en el mundo físico, en el universo de los invencibles, la diferencia entre ellos era tan grande como la que existe entre Superman y Mr. MXYZPTLK. Tampoco es tan estúpido como para amenazar a la criatura azul en su cara. Tras respirar hondo varias veces para calmarse, Víctor hizo una pregunta. ¿Me enviaste a ese lugar? Estrictamente hablando, fue simplemente un trato entre ese multiverso y yo. La criatura que emitía un brillo azul alzó otro tentáculo y lo agitó ligeramente. Entonces, simplemente envíenme de vuelta allí. Solo quiero cumplir mi verdadero deseo. No importa cuán realista sea el mundo que creen para mí, no lo quiero. Al igual que Mark, quien cumplió con todos sus deseos pero aún se negaba a permanecer en ese universo perfecto, Víctor también rechazó la idea de lograr su deseo a través de un mundo falso, aunque su razón fuera diferente. Si este ser insistiera en preguntarle por qué quería volver, Víctor daría la misma respuesta que Mark dio una vez. Es porque alguien existe en ese lugar. Sin embargo, la siguiente frase de la criatura que brillaba en azul casi hizo que a Víctor se le erizara el vello. Probablemente tú tampoco puedas volver atrás. ¿Por qué? Los ojos de Víctor se abren de par en par. Porque ya existe otro tú en ese mundo. Fuiste empujado a la corriente del hipertiempo por otra versión de ti mismo, mayor, más fuerte y rozando ligeramente el límite de dimensiones superiores. El tentáculo azul brillante giró en el aire y se anudó. Teóricamente hablando, a tu nivel actual, la enorme cantidad de información contenida en la corriente hipertemporal te haría perderte al instante. Simplemente te reconocí y te rescaté. Me interesan todas las criaturas con fuertes deseos en sus corazones. Otra versión de mí mismo. Víctor se rascó la cabeza con frustración y rebuscó en sus recuerdos. Entonces, de repente, recordó lo que había sucedido con Flash Reverso. Obviamente, Flash Reverso no borró sus huellas, y esa versión futura de sí mismo superó cierto límite. Incluso bajo la perturbación de la línea temporal del pasado, no pudo ser borrado junto con la línea temporal que ya no existía. ¿Qué clase de situación es esta? Era difícil decir si esa versión de sí mismo del futuro borrado siquiera sentía algo por Raquel. ¿Qué pasaría si esa versión se hubiera vuelto completamente viltrumita y hubiera comenzado a masacrar gente en la Tierra? A Víctor no le importaban tanto los demás, pero si esa versión intentaba matar a Raquel, ni siquiera se atrevía a pensarlo, y eso lo volvería loco. En primer lugar, Víctor consideró seriamente si la tecnología del mundo de los invencibles podría enviarlo de regreso al universo de DC. En realidad, Víctor podía pensar en algunas maneras posibles, pero todas requerían esperar hasta que comenzara la historia principal de Invincible. Por ejemplo, Angstrom Levy, que poseía la tecnología para viajar a través de universos paralelos, invocó innumerables variantes malvadas del protagonista y desencadenó la guerra invencible. O los Flaxanos del principio de la trama, cuya raza fue exterminada por Nolan. La dimensión donde se encuentra el planeta Flaxan tiene un flujo temporal mucho más rápido que la realidad. En teoría, siempre y cuando pueda encontrar esa dimensión, entrar, conquistarla y obligarlos a desarrollar rápidamente tecnología espacio-temporal mientras los vigila regularmente para amenazarlos. Existía al menos una posibilidad de que desarrollaran una tecnología similar. Sin embargo, estos planes necesitan tiempo. Tendría que quedarse aquí durante 1000 años y esperar a que la Tierra entrara en la era moderna y a que comenzara la historia principal de Invincible. Durante este periodo, Víctor solo pudo observar cómo Viltrum seguía desarrollándose, y no pudo hacer nada al respecto debido a la presencia de este ser de dimensión superior. Comparado de esta manera, persuadir al ser de dimensiones superiores parece más fiable. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon.
Capítulo 102, Mejora. También sabes que las reglas de ese lugar son diferentes a las de este universo. Probablemente a ese universo no le importe si la misma persona de diferentes líneas temporales existe en la misma época. Víctor simplemente estaba siendo cuidadoso con sus palabras. En realidad, el universo de ese no era tan estricto. Era extremadamente común que personas de diferentes líneas temporales, diferentes universos paralelos y todo tipo de versiones alternativas aparecieran en el mismo mundo. El Superman de Flashpoint y el Superman normal bastaban para demostrarlo. Pero tu otro yo, para reemplazarte, copió todo de ti cuando la corriente hipertemporal y la línea temporal de la realidad se cruzaron, en el momento en que su alma regresó a su cuerpo. Ahora mismo, las partículas básicas que componen vuestros cuerpos a nivel material son exactamente las mismas. No puedo fusionar tu realidad con la suya, y además, eso no coincidiría con el número de personas involucradas en el trato original. El ser que emite un brillo azul aún parece algo preocupado, incluso separando dos tentáculos para imitar el gesto de rascarse la cabeza. Aunque ni siquiera tiene cabeza. ¿Con quién hiciste el trato? Entonces pregúntales a ellos. Víctor se estaba frustrando. Se dio cuenta de que este ser de dimensiones superiores de Invincible parecía un poco demasiado estricto. El ser que emitía un brillo azul guardó silencio por un momento, aparentemente escuchando a Víctor y comenzando a comunicarse con alguna entidad. Un instante después, llegaron noticias que lo llenaron de alegría. Ellos estuvieron de acuerdo, pero ¿cómo van a resolver el problema con los problemas de partículas? Las pupilas de Víctor se contrajeron. No se esperaba que realmente hubiera algún pez gordo del lado de Washington DC involucrado en su traslado. Sin embargo, ahora no es el momento de preocuparse por eso. ¿Existe alguna posibilidad de que puedas ayudarme, por ejemplo, otorgándome inmortalidad, visión de calor, aliento congelante o algo así? Originalmente quería activar la autoridad de transformación de poder de los 6 dioses con la que Shazam lo había bendecido anteriormente, pero de repente pensó en engañarlo para que le diera algo extra. El ser tentacular de dimensiones superiores se rasca la cabeza de nuevo. No puedo hacer eso. La expresión de Víctor se ensombreció, y estaba a punto de gritar Shazam, pero los tentáculos casi usaron la velocidad de la teletransportación para atraer a otro ser que brillaba en azul y que parecía un disco. Esto puede. Fue la misma criatura de la historia original la que convirtió a un cavernícola antiguo y corriente en el inmortal. Estos dos se conocían. La dificultad de otorgarte habilidades es muy alta. Tu influencia en el mundo material es mucho mayor que la de una persona común. Cuando el disco azul hablaba, vibraba desde el centro hacia afuera, como si imitara las cuerdas vocales humanas. ¿Qué deseas? Inmortalidad. Hacer inmortal a un Viltrumita es imposible. Víctor se quedó sin palabras. ¿Por qué sonó eso a prejuicio personal? Entonces visión térmica o aliento congelante. Es posible, pero tus órganos vitales cambiarían y tu apariencia podría desviarse de tu gusto estético. ¿Cuál crees que es la mejor mejora que puedes hacerme? El disco azul se onduló por un instante y luego respondió con acciones en lugar de palabras. 3 puntos de luz flotaron desde el cuerpo de Víctor, y una leve sensación de debilidad se extendió por todo su cuerpo. Tu cuerpo, en algún momento de la evolución, transformó aproximadamente un exceso de energía en energía evolutiva. Aunque esto modificó ligeramente tus partículas básicas, nunca pudiste utilizar esos valiosos poderes. Tras reestructurar los 3 puntos de luz, el disco azul los devolvió al cuerpo de Víctor. Tus capacidades físicas disminuirán un poco, pero puedo ayudarte a comprenderlas y utilizarlas plenamente a partir de ahora. Se quedó atónito al sentir los 3 poderes diferentes dentro de su cuerpo, y rápidamente descubrió que eran magia, poder divino y la autoridad de la discordia. De repente sintió que había sido un poco irrespetuoso con los 2 seres de dimensiones superiores. Tras recitar con cierta timidez uno de los sencillos hechizos mágicos que Raquel le había enseñado anteriormente, y al ver cómo una llama se encendía de verdad en la punta de su dedo, Víctor no pudo evitar sentirse algo emocionado. Estrictamente hablando, la mejora que supuso esa evolución anterior no se puede comparar con la mejora que se obtiene al luchar contra Doomsday.
Si la mejora obtenida cuando Raquel ayudó a recomponer su alma durante la evolución valía unos cientos, entonces la del día del juicio final valía varios miles o incluso decenas de miles. Al ver que todo había salido bien, el ser tentacular de dimensiones superiores que había enviado el disco azul con tanta indiferencia también se balancea alegremente. Antes de enviarte de vuelta, hay algunas cosas que debo decirte. Esperar. De repente, abrió la mano para interrumpir al otro. Por supuesto, esto se debe únicamente a que Víctor consideraba que el otro tenía buen carácter. De lo contrario, no lo habría interrumpido tan repentinamente. Antes de enviarme de vuelta, podría simular esos Viltrumitas y naves de guerra Viltrum de antes. Si no, al menos hazme un track falso. Los tentáculos que brillan en azul parecen incapaces de comprender el cambio de actitud de Víctor. No dijiste que todo lo falso carece de significado. Está bien si solo es para desahogarse. No dijiste que no costaría mucho. Los tentáculos que brillaban en azul se sumieron en el silencio. Un instante después, Trag apareció en el lugar, echando un vistazo a su alrededor. Este Trag, que tal vez ni siquiera pudiera considerarse real, poseía una especie de verdad y falsedad en cuanto a su existencia que Víctor simplemente no podía comprender. Dentro del campo de fuerza, Víctor podía sentir claramente el cuerpo sólido de Trag, y su presencia y presión eran exactamente iguales a las del Trag que recordaba del final. Precisamente porque todo le resultaba tan idéntico, cuando Víctor vio a Nolan antes, sospechó que probablemente todo era falso. Después de todo, Víctor solo sabía que el verdadero Nolan no había nacido durante ese periodo de tiempo. Pero en ese momento, era claramente el periodo más intenso de la guerra civil. Incluso Trag se había vuelto cada vez más fuerte a través de las batallas, y aún tenía que encontrar a alguien con quien entrenar a vida o muerte. Trag miró a Víctor y frunció el ceño. Eres Viltrumita. Una sonrisa fría apareció en el rostro de Víctor. Sin embargo, a Trag no le importaba la actitud de Víctor. Simplemente miró a su alrededor, aparentemente incapaz de ver al ser tentacular de dimensiones superiores que estaba justo detrás de él. Entonces Trag pareció comprender la situación en la que se encontraría un Viltrumita si quedara varado en el espacio sin una nave, e inmediatamente lo miró con ira. ¿Dónde es esto? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Sigues pensando en competir para convertirte en regente? Se crujió el cuello y su cuerpo tembló ligeramente por la excitación extrema y el deseo sanguinario que sentía por primera vez en combate. Ven, usa todas tus fuerzas, todo lo que tienes, y mátame, y podrás volver. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 103, Trag. Inicialmente, Trag no quería actuar con tanta rapidez. Sin una nave espacial, incluso alguien tan fuerte como un Viltrumita correría un gran peligro a la deriva en el vacío infinito del espacio. La versión de Trag creada por el ser tentacular de dimensiones superiores era demasiado perfecta. Como firme aspirante a la regencia del Imperio Viltrum, al enfrentarse a la provocación de Víctor, lo primero que pensó Trag fue, en realidad, huir de la situación. Todavía había gente esperándolo. Trag, que aún no se había convertido en regente, tenía la vista puesta en sus fuerzas. Lo que más deseaba en ese momento era asumir la responsabilidad del imperio que actualmente no tenía líder. Pero a Víctor no le importaba nada de eso. Con una embestida repentina, Víctor estrelló a Trag contra un asteroide cercano donde la nave espacial del asesino acababa de ser estacionada. Este asteroide, que apenas tiene una 1/20 parte del tamaño de Viltrum, no podría resistir semejante impacto. Con un breve rugido, Víctor, sujetando a Trag, lo atraviesa con fuerza, creando un túnel que abarca ambos polos. Incluso una figura de arcilla tiene carácter, y mucho más un Viltrumita que considera la dignidad del fuerte como suprema. Trag le propinó un cabezazo que hizo que Víctor se apartara, sacudiéndose el polvo y las piedras del hombro, mientras su bigote temblaba de ira. Me da igual si eres Viltrumita o no. Si no me dices el camino de vuelta, no me importa romperte las extremidades y volver a preguntar. Esa es exactamente la sensación. Mostró una expresión de tal como lo imaginaba,
sin poder evitar esbozar una sonrisa de satisfacción. Trag es la encarnación perfecta de Viltrum. Cada centímetro de sus músculos, cada nervio, existía para Viltrum. Para Víctor, aunque Trag aún no se había convertido en regente, su espíritu ya representaba prácticamente a todo el imperio Viltrum. Por lo tanto, Víctor decidió contenerse. Aunque en realidad era mucho más fuerte que esta versión de Trag, Víctor quería contener parte de su poder y aplastar por completo el espíritu de aquel hombre. Creo que ya tengo mi respuesta. La expresión de Trag se volvió más severa que nunca. Antes incluso de que terminara de hablar, la figura de Trag desapareció del lugar donde se encontraba. Al instante siguiente, una mano enorme se extendió y se dirigió directamente hacia el rostro de Víctor. La sonrisa en los labios de Víctor no se desvaneció. Movió ligeramente su cuerpo, esquivando hábilmente el ataque. Al mismo tiempo, Víctor le propinó un fuerte puñetazo directo al estómago de Trag. Trag estaba furioso y bloqueó con su antebrazo. El experimentado Trag se estabilizó rápidamente e inmediatamente adoptó una postura defensiva. En ese breve intercambio de palabras, Trag ya se había dado cuenta de que la fuerza y la velocidad de su oponente probablemente superaban las suyas. El ataque fue demasiado fácil. Pero tras esperar un buen rato sin la esperada oleada de ataques, Trag extendió ligeramente los brazos y lo encontró de pie, con los brazos cruzados, flotando frente a él. «¿Estás jugando conmigo?», rugió de rabia y lanzó un violento ataque. Trag golpeaba, pateaba, usaba codazos, rodillazos, cabezazos, cada movimiento conllevaba las técnicas de combate más brutales de los viltrumitas. Estas experiencias se forjaron a través de batallas que abarcaron cientos de años luz y la destrucción de innumerables civilizaciones. Cada uno de estos movimientos era lo suficientemente poderoso como para destrozar continentes en un planeta como Viltrum. El orgullo de Trag no podía soportar tal humillación. Intentó obligar a Víctor a responder con todas sus fuerzas, tratando de recuperar su dignidad como un guerrero fuerte. Pero Víctor se mantuvo completamente tranquilo, bloqueando con precisión cada ataque feroz, y cada uno de sus puñetazos fue cuidadosamente controlado, lo suficientemente fuerte como para causar un dolor intenso, pero no lo suficiente como para destruir el cuerpo de Trag. Con cada choque, Trag se enfurecía más, y cada bloqueo hacía que todo su cuerpo temblara con mayor intensidad. Víctor observó cómo el rostro de Trag se contraía de ira. Vio cómo Trag lo daba todo, pero aún así no pudo obligarlo a darlo todo. La burla en los ojos de Víctor se desvaneció lentamente, dejando solo un profundo odio. Este era el hombre que simbolizaba un sistema cruel. Incluso en la desesperación, los huesos de Trag seguían albergando únicamente arrogancia y violencia. Sus figuras se movían entre los restos destrozados del asteroide y el polvo de estrellas. Los ataques de Trag se volvieron más temerarios, llenos de oportunidades. Su brazo izquierdo ya había resultado herido anteriormente, y soportaba el dolor cada vez que lo levantaba. La mirada de Víctor se torna fría gradualmente. Dejó de bloquear y comenzó a recibir los ataques de Trag de frente, para luego contraatacar con aún mayor fuerza. La pelea se convirtió en un combate crudo y brutal, con puñetazos y patadas que impactaban constantemente entre ambos. A Víctor le empiezan a aparecer moretones en la piel, mientras que Trag ya ha sido golpeado brutalmente. Incluso cuando los nudillos de Víctor apenas rozaban su piel, ésta se desgarraba, dejando marcas profundas y sangrientas. Por no mencionar los fuertes puñetazos que impactaban directamente en la cabeza y el pecho de Trag, cada uno de los cuales producía leves sonidos de huesos crujiendo. Finalmente, después de que Víctor le propinara un fuerte rodillazo, el cuerpo de Trag se dobló hacia adelante como un camarón y escupió una gran cantidad de sangre. Agarró a Trag por el cuello y lo estrelló con fuerza contra el asteroide destrozado durante su pelea, estrellándolo contra el trozo más grande con un fuerte estruendo. Este es el poder del que estás tan orgulloso. Le golpeó la cabeza a Trag contra la roca justo cuando éste intentaba levantarla. Todos los que resistan deben ser conquistados. Otro puñetazo, que rebosaba de sangre y piedras rotas. ¿Crees que puedes convertirte en regente con esto? Continuar con la gloria del imperio viltrumita. Este imperio. Esta conquista. Esta civilización.
Con cada palabra, Víctor le propinaba otro puñetazo en la cabeza a Trag. El rostro de Trag quedó destrozado, sus músculos convertidos en pulpa, y fragmentos de su cráneo se mezclaron con tierra y piedras al esparcirse. Solo cuando Víctor sintió que Trag apenas seguía con vida, finalmente detuvo sus puños cubiertos de sangre. Víctor lo agarró por el hombro, apretando los dedos hasta que los huesos crujieron ruidosamente. Alzando a Trag frente a él, Víctor lamió la sangre de sus labios y preguntó fríamente. ¿Tiene algunas últimas palabras? La visión de Trag estaba borrosa por la sangre, y su garganta emitía sonidos ásperos y jadeantes. Tras un buen rato, Trag apenas logró levantar una mano. Víctor frunció el ceño y bajó la mirada, observando cómo el dedo tembloroso señalaba lentamente su pecho. Esto, no parecía un ataque. La espuma de sangre seguía brotando de la boca de Trag. Tú eres, un viltrumita más fuerte que yo, vuelve a mi lugar. Víctor se quedó atónito y lo atrajo hacia sí. Vuelve por mí, puedes convertirte en regente, eres lo suficientemente fuerte, puedes restaurar la gloria del imperio. Observó el dedo que finalmente tocaba su pecho, luego el brazo de Trag mientras caía débilmente con sangre brotando de la punta de su dedo, y trazó una línea recta a través del pecho de Víctor. Víctor soltó una carcajada. Se rió salvajemente, riendo con desdén. No soy viltrumita, y no heredaré tu inútil obsesión. Sinceramente, si pudiera volver atrás, lo primero que haría sería matar a todos los viltrumitas de esta generación. Vuestra generación ha sido completamente lavada del cerebro por la agresión. Víctor sonrió con malicia y se inclinó hacia el oído de Trag. Aunque yo no lo haga, alguien más lo hará en el futuro. La gloria de tu imperio no es más que un sueño irreal. Seréis reducidos a tan solo unas pocas docenas de personas. En el futuro, incluso habrá un nuevo emperador que cambiará por completo todas las viejas tradiciones. Y la basura que defendéis solo será barrida por el polvo de la historia. Trag, que estaba a punto de morir, abrió los ojos de repente como si le hubiera dado un último arrebato de fuerza. Su único ojo restante miró fijamente a Víctor, y sus emociones finalmente se quebraron. Trag parecía tener dificultades para decir algo. Pero mientras el espacio circundante temblaba, Trag y los restos destrozados del asteroide de la batalla se disolvieron como espuma. Víctor volvió a mirar al ser que resplandecía de color azul y cuyos tentáculos se agitaban frente a él. La expresión de su rostro se fue suavizando poco a poco, hasta que finalmente dejó escapar un largo suspiro. Ahora, envíame de vuelta. Universo principal invencible. En el universo principal de Invincible, tras una intensa sesión de entrenamiento, Trag acababa de entrar en una cápsula de curación para descansar cuando, de repente, abrió los ojos. Entonces, Trag abrió furiosamente la puerta de la cápsula de un puñetazo. La gente a su alrededor se miró con confusión. Uno de ellos dio un paso al frente y preguntó por qué su líder estaba enojado. Los ojos de Taedu se contrajeron rápidamente. Se tocó la cabeza con la mano y, acto seguido, la sacudió. Fue un sueño. ¿Por qué se sentía tan real? Tenemos la lista más reciente de quienes participaron en el rito de iniciación. Trag frunció el ceño. El viltrumita de su sueño parecía demasiado joven. Si tal persona existiera de verdad, aún debería estar en medio del rito de iniciación. Tras un largo rato, Trag examinó la información que le había entregado su subordinado, contemplando fijamente aquel rostro de la lista que jamás olvidaría, ni siquiera después de muerto. Tras contemplar un rostro en la lista que jamás podría olvidar, Trag parecía un volcán a punto de entrar en erupción. La evaluación de Titan, porque no han regresado todavía. Se suponía que ese lote era el mejor. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 104, Tormenta de Fuego. Dentro de la atalaya, cerca de la parte superior de la estación espacial, hay una zona de prisión circular separada. Esta prisión se utiliza para retener a individuos que Superman considera demasiado peligrosos para ser confinados en la zona fantasma. Por ejemplo, Sinestro, el líder del cuerpo de linternas amarillas, tiene un brazo roto.
También Pandora y el Dr. Sivana, a quienes Shazam derrotó recientemente. Por último, Lex Luthor, que acababa de liberar a Doomsday en la Tierra, vio cómo Deathstroke asaltaba su base, lo que provocó que la Liga de la Justicia descubriera todos sus crímenes. Por supuesto, el motivo por el que Lex Luthor permanece aquí es complicado. La Liga de la Justicia debe ayudar y cooperar con el gobierno para obtener más pruebas de Lex Luthor. Después de todo, algunas de las investigaciones de Luthor no solo eran peligrosas, sino que también involucraban cuestiones relacionadas con los metahumanos, y los tribunales tendrían dificultades para determinar la gravedad de sus crímenes sin la Liga de la Justicia. También necesitan tiempo para destruir los genes sobrehumanos que Luthor recolectó. Por supuesto, y lo más importante, Superman temía un poco que Victor, quien no dejaba de decir que quería vivir aislado, matara a Luthor en secreto si nadie lo veía. Si Luthor estuviera detenido en una prisión normal en la Tierra, Victor podría matarlo fácilmente en cualquier momento. Tras el incidente del día del juicio final, ni siquiera Superman estaba seguro de lo fuerte que era Victor ahora. Y si alguien que puede volar, moverse bajo tierra y destrozar continentes con facilidad decide llevar a cabo un asesinato sigiloso, ¿quién podría protegerse de eso? Estos días se han convertido en uno de los periodos de mayor actividad en la Atalaya. Que Cyborg eligiera cualquier día de la semana para subir a la Atalaya solo pudo haber coincidido con su turno por pura casualidad. Pero ahora es diferente. Hay al menos 3 personas con él todos los días. Shazam estaba de pie en el pasillo fuera de la prisión circular, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Observó cómo Green Arrow se marchaba, sacudiendo la cabeza tras no obtener resultados del interrogatorio. Detrás de él estaba el Dr. Sivana, que acababa de terminar de ser interrogado, siendo escoltado de vuelta a su celda por un robot guardia fabricado casualmente por Cyborg. Shazam levantó la mano para tocarse la cabeza, bajando la voz para hablar con Green Arrow. Ya te lo dije, esa mujer tiene problemas mentales. El Dr. Sivana dijo lo mismo, ¿verdad? Green Arrow entrecerró los ojos al mirar a Shazam y dejó escapar un suspiro. En los últimos días, se ha avanzado bastante en lo que respecta al interrogatorio de Luthor. El caso de Pandora no había llegado a ninguna parte, y nadie sabía si simplemente era terca o si tenía algún problema mental. Pandora había insistido firmemente en que la caja mágica que podía contener los 7 pecados capitales siempre había estado en sus manos. Inicialmente, los miembros de la Liga de la Justicia pensaron que lo que dijo Pandora era algún tipo de metáfora. Pero los héroes mágicos recién reclutados se habían turnado. Habían usado hechizos, brujería y todo tipo de métodos. Aún así, no pudieron encontrar la caja mágica que mencionó Pandora. La mujer simplemente había levantado la mano izquierda, firmemente sujeta con esposas de alta tecnología como si estuviera sosteniendo algo invisible. Incluso se burló de ellos, diciendo que su perspectiva mortal simplemente no les permite ver la caja mágica. Posteriormente, recordaron que Pandora se había aliado brevemente con el Dr. Sivana. Aunque posteriormente se volvieron unos contra otros debido a sus diferentes creencias, puede que todo haya sido una trampa. ¿Escondió Pandora realmente la verdadera caja? Por eso Green Arrow había interrogado al Dr. Sivana. Pero, por desgracia, la actitud del Dr. Sivana es exactamente la misma que la de Shazam. Él creía firmemente que Pandora padecía una enfermedad mental. Si hubiera sabido que esa perra no tenía esa caja mágica, ¿por qué la habría atacado? Green Arrow recordó entre dientes todo lo que el Dr. Sivana le acababa de decir. Ya estaba tan cerca, y entonces dijo que iba a usar una caja mágica para sellar permanentemente los 7 pecados capitales. En aquel momento, el Dr. Sivana se encontraba particularmente agitado. En el pasado, había estado poseído por los 7 pecados capitales y había experimentado ese tipo de poder. También creía firmemente que solo el poder de los 7 pecados capitales podía darle todo lo que deseaba. Al enterarse de que Pandora quería abrir la roca de la eternidad y liberar de nuevo a los 7 pecados capitales, el Dr. Sivana se emocionó tanto que se unió a ella sin pensarlo 2 veces. En el camino, el Dr. Sivana actuó obedientemente y siguió sus órdenes, con la esperanza de que, después de que ella liberara a los pecados,
él pudiera encontrar la manera de apoderarse de su poder. Aunque no pudiera soportarlo todo, el Dr. Sivana al menos quería obtener algún beneficio. Pero, inesperadamente, Pandora había planeado liberarlos y luego volver a sellarlos permanentemente. Sivana ni siquiera había tenido tiempo de comprobar si realmente poseía una caja mágica tan poderosa. Inmediatamente comenzó a pelear con ella en ese mismo instante. Al final, los 7 pecados capitales no fueron liberados, sino que él fue capturado. En los últimos días, había descubierto algo impactante sobre la Liga de la Justicia. Pandora no tenía ninguna caja mágica. Aquella mujer, como si tuviera delirios, alzó la mano vacía y dijo, la caja está aquí, la caja está aquí. Se podría decir que fue ridículo. No solo Green Arrow, quien lo interrogó, se sintió frustrado, sino que el propio Dr. Sivana también parecía aún más molesto. Incluso cuando los robots guardianes lo empujaron bruscamente de vuelta a su celda, el Dr. Sivana no se enfadó. Se había puesto en cuclillas en el suelo y no paraba de suspirar. Justo cuando Shazam y Green Arrow estaban a punto de enviar el último informe del interrogatorio a Batman, un nuevo miembro de la Liga de la Justicia se acercó. Vestía un traje rojo y amarillo con una llama que no producía humo, y sus ojos brillaban con un resplandor dorado. Tormenta de fuego. Tenía la capacidad de reorganizar átomos y estructuras subatómicas, y podía literalmente convertir el plomo en oro. Como superhéroe sin poderes mágicos, Firestorm fue reclutado personalmente por Batman para la Liga de la Justicia, precisamente por su habilidad para manipular átomos. Después de todo, el debut de Firestorm como superhéroe independiente fue hace ya algún tiempo. Batman recopiló información sobre él y lo observó en secreto durante un tiempo. Flash, que se encontraba inconsciente, fue analizado y diagnosticado en detalle por la Liga de la Justicia. Los átomos en todo el cuerpo de Flash temblaban siguiendo un patrón extraño. Batman estaba considerando la posibilidad de que la habilidad de Firestorm pudiera interferir positivamente con Flash. Tras comprobar el estado de Flash, que estaba inconsciente, Firestorm admitió que no podía influir eficazmente en el movimiento atómico de la materia orgánica. Sin embargo, Batman y Cyborg habían estado diseñando recientemente un dispositivo de conversión. Esperaban modificar el funcionamiento de las ondas de fusión y descomposición de Firestorm, lo que podría ayudar a Flash. En cuanto abrió la boca, la voz de Firestorm sonó como una extraña mezcla de dos voces combinadas. ¿Qué les preocupaba a ustedes dos? Green Arrow no había dicho nada, pero Shazam había hablado directamente y explicado brevemente lo que había estado sucediendo en los últimos días. ¿Es eso así? Firestorm se interesó. Estos últimos días han sido demasiado irreales para él, que Batman se le acercara, recibir una invitación de la Liga de la Justicia e incluso abordar la atalaya espacial. Como miembro recién incorporado, Firestorm llevaba mucho tiempo mostrando un gran entusiasmo. ¿Puedo ir a echar un vistazo? Tormenta de Fuego se señaló a sí mismo. Green Arrow aún no había hablado, pero Shazam lo llevó con entusiasmo ante la celda de Pandora. Todos pensamos que tiene algún problema mental. En realidad no hay mucho que ver. Shazam le había dicho en voz baja. Pero Firestorm se había congelado repentinamente. Los brillantes ojos dorados de Firestorm se fijaron en la mano izquierda levantada de Pandora, que parecía sostener algo invisible. Esa zona, es la misma que la que presenta el cuerpo de Flash. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 105, El descubrimiento. El nuevo descubrimiento de Firestorm llamó la atención de la Liga de la Justicia. Batman y Cyborg, con la ayuda de Atom, quien finalmente regresó después de estar ausente durante medio mes en los laboratorios Star de Central City, analizaron nuevamente en detalle la situación actual de Flash. Tras analizar parte de la fuerza de velocidad inversa que Flash Reverso había dejado previamente en la Batcueva, finalmente llegaron a una conclusión más detallada. Cyborg explicó. Parte de la estructura del núcleo atómico de su cuerpo se ve afectada por distorsiones en el espacio y el tiempo, lo que provoca vibraciones inusuales.
Las vibraciones simples a nivel atómico han sido despertadas a la fuerza, fluctuando continuamente y realineándose a escala microscópica a una frecuencia casi comparable a la del propio espacio-tiempo temblando. Shazam se cubrió el rostro, algo desconcertado, mientras escuchaba los resultados del informe final de Cyborg, sintiendo que su cerebro iba a explotar por completo. Al observar a los demás, Shazam descubrió que la mayoría no había presentado ninguna objeción. Green Arrow permanecía de pie con los brazos cruzados, en silencio y con calma. Firestorm ladeó la cabeza, como si hablara en voz baja con alguna entidad desconocida, asintiendo de vez en cuando. Plastic Man, de quien todos sabían que no entendía nada de esto, se sentó en un rincón solo para aligerar el ambiente, estirando su cabeza hasta formar una figura alargada y atándola con un nudo. Superman miró fijamente a Batman y abrió la boca para preguntar. ¿Y qué significa esto? Shazam sintió alivio y, en silencio, le dio a Superman un pulgar hacia arriba en su corazón. Batman lo explicó con las palabras más sencillas. El campo de la fuerza de la velocidad está utilizando algún método para inyectar algún tipo de información en el propio Flash. Así que esta es la razón por la que ha estado inconsciente. Green Arrow finalmente habló. Apuesto a que este tipo tampoco lo entendía antes y solo fingía parecer profundo y misterioso. Para no parecer tan tonto, Shazam planea añadir también algunas preguntas propias. Pero Plastic Man abrió la boca más rápido que él. Entonces, ¿cuándo despertará? Cuando ciertas cosas que se supone que existen regresan a nuestro universo. Giraron la cabeza y vieron a una persona con una armadura roja y azul que le cubría todo el cuerpo, de pie en la puerta. El rostro de Flecha Verde es extraño. Casi pensó que alguien había invadido la atalaya e incluso, por instinto, buscó su arco. Atem, solo han pasado unos días, ¿por qué te cambiaste de traje? Superman lo miró de arriba abajo, arqueando ligeramente una ceja, a punto de hablar cuando Batman de repente le pisó el pie debajo de la mesa. La persona con armadura parecía algo avergonzada y agitó la mano. No soy el profesor Palmer. Soy su alumno. Después de que regresó, se llevó su traje, así que me hice uno para mí durante este tiempo. Tras oír eso, todos entendieron y asintieron. Ya sabían que Ray Palmer y su alumno se turnaban para ser Atem. Nunca intentaron ocultarlo realmente. Estrictamente hablando, desde que Atem se unió a la Liga de la Justicia, la versión de Atem interpretada por Ryan Choi ha aparecido ante todos más veces que el Dr. Palmer. Al propio Dr. Ray Palmer no le interesaba mucho ser un héroe. Prefería dedicarse a la investigación y a menudo desaparecía para viajar por el mundo. Él lo llamaba viajes de negocios e incluso logró obtener una buena cantidad de financiación de la universidad donde trabajaba. Oh, eres muy bueno, chico, sobre todo por conseguirte un equipo tan genial. Shazam fingió acariciarse la barbilla con una expresión pensativa en el rostro. Sinceramente, aunque la mayoría de la gente solo usa una máscara o no oculta su identidad en absoluto, elegir un casco que cubra completamente el rostro como este es bastante singular. Shazam se preguntó si algún día también debería comprarse un traje como ese. Sin embargo, Green Arrow no se dejó distraer por las apariencias y se centró en lo que Atem acababa de decir. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Ryan sonaba un poco más grave a través del casco. Tras la publicación del informe de investigación sobre Flash, el Dr. Palmer instaló en el laboratorio STAR un nuevo programa que se utiliza para detectar anomalías en la estructura atómica. Originalmente, solo queríamos verificar lo que decía Firestorm, si la caja mágica que Pandora afirma tener en sus manos y que no podemos ver realmente existe. Pero cuando se activó la máquina, hicimos un descubrimiento asombroso. En toda Nueva York, había más de 20 puntos con anomalías en la estructura atómica similares. Algunos son particularmente pequeños, como máximo del tamaño de un llavero, mientras que otros son particularmente enormes, cubriendo un área tan grande como el World Trade Center. Se me olvidó mencionar que el alcance máximo de escaneo de esa máquina solo cubre Nueva York. Todos guardaron silencio al oír estas palabras, mientras Batman, que ya había recibido el último informe del laboratorio STAR, tomaba el relevo. Si la caja mágica de Pandora realmente existe,
Esto significa que en Nueva York, y posiblemente incluso en el mundo entero, había muchas cosas que deberían existir, pero que no podíamos ver. Y el momento en que Flash despertara por completo probablemente sería el día en que esas cosas se harían realidad. Así que teníamos que estar preparados. Guardaron silencio. Esta vez, incluso Shazam comprendió la gravedad de la situación. La sola presencia de la caja mágica de Pandora los tiene en estado de máxima alerta. Si de repente aparecieran muchas más cosas por todo el mundo, probablemente se produciría aún más caos. Al observar las diversas expresiones en los rostros de los miembros de la Liga de la Justicia, Superman se aclaró la garganta. Sabía que era su turno de hablar. No podíamos dejar que Flash permaneciera inconsciente para siempre. Era nuestro compañero, y no abandonaríamos a ninguno de nuestros compañeros. El liderazgo de Superman tuvo una gran influencia. Después de que habló, los demás, incluso los miembros más nuevos de la Liga de la Justicia, asintieron en silencio, sin importar lo que estuvieran pensando. Atom bajó la cabeza sin emitir sonido alguno. Batman lo miró fijamente durante un buen rato y dijo: todos los demás me ignoraron. Tenía algo que discutir a solas con Atom. Los miembros, visiblemente preocupados, se levantaron y se marcharon uno tras otro. Incluso el reacio Shazam abandonó obedientemente la atalaya bajo la mirada desaprobatoria de Batman. Superman permaneció con los brazos cruzados, curvando las comisuras de los labios y negándose obstinadamente a abandonar su asiento. Al final, solo Batman, Superman y Atom permanecieron en la sala de conferencias. Batman ignoró a Superman, que se quedó obstinadamente en su sitio, y en su lugar miró a Atom. Aprendiste esa tecnología del Dr. Ray Palmer, ¿verdad? En cuanto a Arande Pineda, a quien reportaste como desaparecida del laboratorio Star, todavía no hay rastro de ella. No hay muchos medios en la Tierra que puedan esconderse de mí. Ella también tenía un traje Atom, o ya había aprendido la tecnología relacionada de Ray Palmer. Antes de que Atom pudiera hablar, Superman comenzó a reírse fríamente y actuó de manera muy diferente a lo habitual. Ah, pensé que estabas de vacaciones. ¿Acaso alguien no dijo antes que ya no le importaría nada en la Tierra? Superman se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro alrededor de Atom. Pero en los últimos días, claramente no has estado ocioso. Incluso te uniste al laboratorio Star y viniste aquí fingiendo ser Atom. Ya que Superman había dicho eso, no tenía sentido continuar con el disfraz. Víctor se quitó el casco que le había prestado Ryan Choi y exhaló un largo suspiro. Esta armadura completa es realmente sofocante. Superman se acercó a Víctor, mirándolo fijamente, a punto de decir algo más. Batman lo interrumpió primero. La persona que regresó a la Tierra contigo antes no era él, y esas palabras tampoco las pronunció él. Al oír esto, Superman se quedó paralizado. Su expresión burlona se transformó en sorpresa al volverse para mirar fijamente a Batman. ¿Qué dijiste? Batman, por otro lado, miraba a Superman aún más desconcertado. ¿No sentiste que algo andaba mal cuando estabas con él? Víctor le dio un codazo a Superman en el costado. Vaya, pensé que alguien con un campo biológico como el tuyo sería el primero en darse cuenta de que, yo, estaba actuando de forma extraña. Superman parecía molesto por las críticas que recibía de ambos lados. Se encogió de hombros y volvió a su asiento. Al ver que el alborotador finalmente se calmaba, Víctor miró seriamente a Batman. Raquel, ¿cómo estaba? Ella está a salvo. Después de notar que algo andaba mal, tomé las medidas necesarias. Tu yo del futuro no cambió mucho en personalidad, así que mientras esa persona siguiera ahí, no actuaría de forma imprudente. Víctor apretó los labios, con un gesto de incomodidad, pero al final, habló. Gracias. Superman, que estaba molesto, miró de repente a Víctor como si hubiera visto un fantasma. ¿Lo que le pasó? La expresión de Víctor se volvió sutil. Ya no había cortesía forzada, solo sinceridad genuina. Fue complicado. En cierto modo, me había despedido de mi planeta natal. Ahora, la Tierra era mi único hogar. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra.
p@treon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Capítulo 106, Trampa de pesca. El emperador Víctor sonrió cortésmente al ver marcharse a Satana y Care. Tras la desaparición total de ambos, la sonrisa del emperador Víctor se desvaneció al instante. Se quedó allí de pie, apretando ligeramente los dientes, y le palpitaban levemente las sienes. Ese día, cuando Satana y Care se despidieron de Raquel, Víctor oyó a las dos mujeres acordar visitar la nueva casa de Raquel siempre que tuvieran tiempo. Al principio, él pensó que era simplemente una muestra de cortesía, pero resulta que estas dos mujeres vienen aquí día por medio. Por eso, siempre que el emperador Víctor quería hacer algo discretamente, no podía alejarse más de 30 kilómetros de la villa junto al mar. Durante los últimos siglos, el emperador Víctor no había estado ocioso. Aprendió algunos trucos a través de la conciencia de Parallax. Sin embargo, como emperador que confiaba excesivamente en su fuerza física, el emperador Víctor despreciaba esos trucos y solo los aprendió, pero nunca los dominó. Tras hipnotizar a Raquel, quien podía revelar su identidad, el emperador Víctor, que originalmente quería establecerse en la Tierra, se sintió molesto por Satana y la otra mujer que lo visitaba cada pocos días. Podía controlar brevemente a Raquel mediante la interferencia de la energía del miedo, pero este control tenía una cierta limitación de distancia. El control se interrumpiría si superaba las 20 millas y Raquel se quedaría dormida inmediatamente. Para evitar que Satana notara algo extraño, el emperador Víctor tenía que permanecer alerta en todo momento por si las dos mujeres venían de visita. Afortunadamente, Raquel era una chica tranquila e impasible a la que no le gustaba hablar mucho. Solo tenía que dejarla sentarse en el sofá, escuchar a Satana y Care charlar, y luego controlarla para que asintiera o respondiera de vez en cuando. En cuanto al emperador Víctor, el poderoso emperador que se suponía que regresaría a la Tierra cada pocas décadas en el futuro para sembrar el terror, terminó atrapado en la cocina. Él seguía preparando diferentes aperitivos para las reuniones de té de las tres mujeres. A veces, estando en la cocina, Víctor deseaba poder matar a puñetazos a Satana y a Care, pero por desgracia no podía. Para integrarse a la perfección en esta línea temporal y reemplazar al otro yo en la corriente del hipertiempo, el emperador Víctor simuló por completo todos los rasgos físicos de Víctor al reconstruir su alma en carne y hueso. Eso significaba que en el futuro ya no sería tan fuerte como lo había sido en su mejor momento. Inicialmente, el emperador Víctor sentía que su fuerza ya era suficiente. Después de todo, antes de ser reemplazado, ya podía luchar contra Doomsday. Aparte del misterioso Tom, que se había escondido con su esposa, ¿quién más podría derrotarlo directamente? Ni siquiera el Superman de Metrópolis se atrevería a decir que podía ganar con seguridad. Como resultado, al enfrentarse a Satana y Care, que no dejaban de venir a comer y pasar el rato, el emperador Víctor no se atrevió a hacer ningún movimiento. Después de todo, ni siquiera el verdadero día del juicio final podría matar a esos dos en silencio. Satana, con su poder mágico totalmente recuperado, y Care sin duda causarían un gran revuelo si contraatacaran. También existía la posibilidad de que Raquel resultara herida por accidente, pero no importaba porque el emperador Víctor era paciente. En el futuro, hizo lo mismo. Mientras la Tierra tuviera un enemigo poderoso al que no pudiera derrotar, el emperador Víctor se escondería en el universo de antimateria y esperaría hasta que el enemigo se marchara o se debilitara. Entonces el emperador Víctor regresaría para gobernar la Tierra cómodamente durante décadas o incluso siglos. Finalmente me fui. Estas mujeres son realmente molestas. El emperador Víctor regresó a la villa y vio que Raquel ya dormía plácidamente en su habitación. Luego repasó su plan de nuevo. En cuanto Satana y Care dejaran de venir, el emperador Víctor iniciaría de inmediato una sucia operación encubierta. En primer lugar, el emperador Víctor mataría a Lex Luthor y exiliaría a Pandora al espacio. No había otra manera, ya que esa mujer también era difícil de matar. También planeaba encontrar a Flash Reverso. Si no hubiera sido por ese hombre,
el emperador Víctor se habría quedado cómodamente en el futuro y no habría vagado solo en la corriente temporal durante tanto tiempo. Para mantener su imagen de reservado, el emperador Víctor fue al almacén y escogió un juego de aparejos de pesca que Raquel había preparado con anterioridad para su otro yo. Planeaba salir al mar a pescar. Hay dispositivos de vigilancia instalados por ese sombrío Batman alrededor de la villa. Todavía tenía que seguir comportándose como una buena persona bajo la vigilancia de la Liga de la Justicia durante un tiempo más. Atómica, ¿cómo va el plan? Ultraman parecía estar impacientándose de nuevo y contactó con el espía infiltrado en el universo objetivo a través de Owlman. Atómica, que se había encogido hasta alcanzar un tamaño microscópico, se sentaba furiosa sobre la cabeza de una gaviota, usándola como medio de transporte mientras sobrevolaba el mar en círculos. No se atrevió a decir que, por alguna razón, Batman había empezado a sospechar de ella y se había visto obligada a huir de los laboratorios Star. Ultraman seguía contando con que ella encontrara la manera de infiltrarse en la Liga de la Justicia y luego atacar primero para neutralizar a algunos de sus miembros más poderosos. Por suerte, Owlman le había asignado previamente una tarea que podía servirle de excusa. Atómica corrió unos pasos, luego usó el pequeño propulsor en su espalda y el viento a su espalda para despegar de la cabeza de la gaviota. Saltó hacia la pequeña barca de madera que estaba abajo. Ella miró fijamente a la figura sentada en la barca, pescando, con los ojos llenos de una intención asesina sin disimulo. Ya encontré la anomalía. Esta persona apareció antes en las ruinas de Nueva York con Superman, pero su residencia estaba rodeada de mucha magia oscura. Nunca he podido entrar. A medida que se acercaba al joven de aspecto tranquilo, la voz de Atómica rebosaba confianza. Le perforaré el cerebro y destruiré silenciosamente parte de su tejido cerebral, dejándolo en estado vegetativo. La Liga de la Justicia sin duda caerá en el caos tras la muerte de esta persona. No dijo nada más, pero creía que esa sería su oportunidad para acabar por completo con la Liga de la Justicia. Pero justo cuando Atómica estaba a solo unos metros del objetivo, un grito aterrador se transmitió a través de los altavoces en la cueva de Owlman. Maldita sea. Me está mirando y, está sonriendo. ¿Cómo pudo verme? 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 107, Negociación. Aunque no llevaba ningún anillo amarillo, una tenue luz amarilla apareció por sí sola en la palma de la mano del emperador Víctor. La energía del miedo está bajo su control. Él había controlado el poder del miedo, y la luz había formado una jaula amarilla semitransparente que atrapaba a Atómica, quien no podía ser vista a simple vista. Inclinó la cabeza. En su línea temporal, nunca tuvo contacto ni con Ray Palmer ni con Ryan Choi como Atem. Quizás durante la guerra en la que múltiples mundos fueron invadidos simultáneamente, el átomo de este mundo murió en algún conflicto. El propio emperador Víctor estaba luchando por el control mientras Parallax se fusionaba con su cuerpo en ese momento y no podía averiguar de dónde habían salido todos esos invasores interdimensionales. Tras fusionarse con éxito con Parallax hasta cierto punto, el emperador Víctor aniquiló a todos los invasores. Tampoco tenía la costumbre de preguntar los nombres al matar gente, y no reconoció a Atómica en absoluto. Alguien que pueda encoger, el átomo. El emperador Víctor habló de repente. La pellizcó con una mano mientras se frotaba la barbilla con 2 dedos de la otra. En teoría, tanto si me descubren como si no, Batman no llegaría al extremo de enviar a alguien a asesinarme. Lo pensó de nuevo y se sintió confundido. Al parecer, durante este periodo no tenía enemigos en la Tierra. Puede que Lex Luthor tuviera alguna conexión, pero ni siquiera había tenido la oportunidad de actuar todavía. Por otro lado, Atómica, que había estado completamente dominada por el poder del miedo, mostraba desesperación en sus ojos. La luz amarilla controlada por el otro podría operar a nivel microscópico. La energía, aparentemente transparente pero en realidad omnipresente, llenaba cada espacio alrededor de Atómica, sin siquiera abandonar su habitación para mover músculos o abrir la boca para implorar clemencia. Podía sentir cómo la energía que la ataba se tensaba lentamente.
Esta anomalía no se comportaba como alguien que se mezclaría con un grupo de superhéroes. En cambio, la sensación que le transmitió se parece más a la de Ultraman. Como no pudo averiguar sus antecedentes, el emperador Víctor estaba dispuesto a matarla directamente. Por otro lado, Owlman y Ultraman tampoco emitieron un sonido, como si ya estuvieran preparados para abandonarla como un peón. Justo cuando Atómica estaba a punto de ser aplastada viva hasta convertirse en una diminuta masa de carne. La voz de Owlman finalmente volvió a oírse a través de su auricular. ¿Podemos hablar? El emperador Víctor bajó la cabeza. Aunque el auricular de Atómica también se había reducido al nivel de un micrómetro, en teoría, salvo para Owlman, debería ser completamente imposible que la gente normal lo oyera. Ni siquiera Superman podría oír un sonido tan débil sin concentrarse deliberadamente. Sin embargo, el emperador Víctor había percibido las vibraciones a través de la energía que reprimía firmemente a Atómica. Finalmente, la presión a su alrededor disminuyó. Atómica cayó sobre la palma de su mano y activó rápidamente el dispositivo de su cinturón, aumentando su tamaño hasta alcanzar el de un dedo meñique. Al mirar a la mujer que sostenía en la palma de su mano, un destello de recuerdo apareció en los ojos de Víctor. Dado que tanto la conciencia humana como la conciencia de Parallax en su alma llevaban mucho tiempo dormidas, le costó bastante esfuerzo recordar apenas una parte de los recuerdos de su vida pasada. Atómica. Sindicato del Crimen. Malvado para siempre. Un evento cómico en el que un equipo de contrapartes malvadas de la Liga de la Justicia, que existían en la Tierra 3, habían invadido el planeta. Observó con aburrimiento a Atómica, finalmente liberada, que se arrodillaba obedientemente en la palma de su mano. Acercó ligeramente la mano abierta a su pecho, bajó la mano con la que se había estado frotando la barbilla y agarró la caña de pescar que descansaba en la proa. Hizo un pequeño movimiento de tirón, como un pescador que ha estado esperando mucho tiempo, comprobando si algún pez ha picado. Tras terminar todo esto, el emperador Víctor se envolvió en el poder del miedo, asegurándose de que no se escapara ni un solo sonido. ¿De qué quieres hablar? Owlman observó fijamente el análisis en la pantalla del ordenador sobre la tenue energía amarilla transparente que había capturado a Atómica desde lejos y escogió cuidadosamente sus palabras. Eres capaz de manejar un amplio espectro emocional, ¿verdad? Le resultó un tanto divertido escuchar la voz cautelosa de Owlman mientras recordaba si había matado a ese tipo cuando se enfrentó a esos invasores anteriormente. Había pasado demasiado tiempo, y su mente no había estado muy clara durante mucho tiempo, no podía recordarlo. Respondió con indiferencia, de una manera un tanto distraída. MMMHMM. Al observar esas fluctuaciones de energía extremadamente similares a las del anillo de poder en el sindicato, Owlman adivinó con audacia pero con cautela la identidad de esta anomalía. Para ser honestos, venimos de otro mundo. Nuestro mundo estaba a punto de ser destruido, por lo que necesitábamos urgentemente encontrar un nuevo mundo que pudiera acogernos. Esperábamos contar con su ayuda. El emperador Víctor casi se echó a reír a carcajadas. Esta persona sonaba muy parecida a como era antes y solo decía la mitad de lo que pensaba. Creo que has dado con la persona equivocada. Hacía mucho tiempo que no se sentía involucrado en algo así, y el emperador Víctor mostró un poco más de paciencia esta vez. No soy lo que crees que soy, un superhéroe ni nada por el estilo. Me temo que no tengo ningún motivo para ayudarte. Los ojos de Owlman se iluminaron de repente. Eso es exactamente lo que iba a decir. Nosotros tampoco somos superhéroes. Ustedes también deben sentirse constantemente perturbados por la sensación de estar atados por la supuesta justicia y el orden. Owlman se refería, por supuesto, a la Liga de la Justicia. Sin embargo, el emperador Víctor pensó en Tom, cuyo paradero ni siquiera él mismo conocía ahora. Tu suposición fue bastante acertada. Entonces podremos cooperar plenamente. Necesitamos urgentemente un mundo estable, y ustedes solo necesitan brindar un poco de ayuda. En el futuro, podríamos construir un nuevo orden en este mundo. Ultraman, que tenía el rostro sombrío y estaba de pie junto a Owlman, tosió.
Ultraman no quería que una persona más compartiera el poder del sindicato, pero Owlman le indicó que tuviera paciencia. Chasqueó la lengua y no dijo nada más. Esa inútil atómica claramente estuvo a punto de fallar, y por ahora Ultraman tenía que confiar en la inteligencia de Owlman. Por parte del emperador Víctor, le costaba controlar su expresión. Un nuevo orden. ¿Qué querías decir? Owlman alzó la voz y recurrió a una táctica de negociación. Destruiríamos la Liga de la Justicia de tu mundo. Entonces, nuestro sindicato del crimen y tú compartirían un mundo completamente nuevo. Entonces, mientras el emperador Víctor guardaba silencio, Owlman aprovechó la oportunidad para describir su plan original en términos muy breves. Habló de usar atómica para introducir kriptonita en el cerebro de Superman e interferir con sus pensamientos, utilizando un programa para convertir la red global de inteligencia artificial de vigilancia de Cyborg en un virus electrónico maligno. También mencionó la posibilidad de revertir las ondas de fusión y separación de Firestorm para atrapar a la Liga de la Justicia dentro del campo atómico de Firestorm y, finalmente, encontrar a Pandora y usar la caja para abrir la puerta al multiverso. Al oír un plan que era casi idéntico al de su vida pasada, la boca del emperador Víctor comenzó a temblar. Este plan habría funcionado en la Tierra del universo principal de New 52, pero el problema era que este universo era completamente diferente ahora. El emperador Víctor dejó escapar un suspiro algo burlón. Si tan solo pudieras idear un plan tan simple, creo que no hay necesidad de que siga escuchando. También hemos notado que su mundo parece muy diferente de lo que esperábamos en un principio. Así que, si pudieran proporcionarnos alguna información, tal vez podríamos mejorar nuestro plan. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 108, Ambiciones. Primero quiero ir a ver cómo está Raquel. Víctor se volvió a poner el casco, y su voz se volvió baja y difícil de reconocer de nuevo. Batman frunció el ceño y se puso a pensar. Respecto a ese otro tú que ha usurpado tu identidad, ¿tienes algo más que decir sobre él? Una versión futura de mí. Flash Reverso debería saber más. Batman negó levemente con la cabeza. Reverse Flash siempre es impredecible. Desde que el otro tú entró en este mundo, he perdido el contacto con él. Se burló bajo el casco. Obviamente, cuando esa otra versión de sí mismo irrumpió en este mundo desde el hipertiempo, Flash Reverso debió notarlo de inmediato. Ese bastardo de Tawny sin duda se escondió de inmediato. Un velocista que puede viajar en el tiempo a voluntad y está decidido a esconderse, ¿quién podría encontrarlo? Mi yo del futuro, naturalmente, no puede ser más débil que yo ahora, pero al venir a este mundo, debería haber sacrificado parte de su fuerza. También debería ser tan fuerte como yo ahora mismo. Entonces, si te pidiera que especularas, ¿qué harías realmente tú yo del futuro? La pregunta de Batman volvió a dar en el clavo. La expresión de Víctor se volvió algo incómoda. Batman sonrió con suficiencia, como si ya esperara esa reacción. Superman, que había estado sentado tranquilamente, se quedó de nuevo atónito. De repente se incorporó, como si viera a Víctor por primera vez. Conquistar la Tierra. ¿De verdad has pensado en eso? Creía que éramos amigos que podíamos ser sinceros el uno con el otro. Víctor, algo avergonzado, apartó la mirada, evitando los ojos azules, tristes y decepcionados, de Superman. ¿Quién quiere seguir viviendo aislado junto al mar, pescando para comer? Vestir mejor ropa, comer mejor comida, que te sirvan todos los días. No me digas que nunca fantaseaste con eso cuando obtuviste tus poderes por primera vez en tu adolescencia. Se sentía cada vez más justificado a medida que hablaba y aplaudía al final. No soy como tú. Los primeros 14 años de mi vida fueron realmente abusivos. ¿Qué tiene de malo querer disfrutar un poco de la vida? Finalmente, se mantuvo firme y miró fijamente a Superman sin retroceder. Batman, sin embargo, guardó un silencio inusual. Tras un buen rato, finalmente logró pronunciar una frase que casi quebró la defensa de Víctor. Espera, tus ambiciones eran tan pequeñas.
Te he estado tratando como a un villano de talla mundial todo este tiempo. El ambiente en la sala de conferencias se torna alegre por un instante. La decepción de Superman desapareció, y sus hombros temblaban como si estuviera conteniendo la risa. Víctor, aún con el casco puesto, levantó la mano y se frotó la cara, dejando escapar una risa fría. Esas pequeñas ambiciones. Soy un extraterrestre sin identidad definida y con un pasado realmente turbio. Si me dejo ver por alguna figura de autoridad, un examen fallido, una pregunta molesta o cualquier cosa que me irrite podría hacerme estallar, y podría terminar matando a alguien. Si mato a alguien, todo el ejército vendrá tras de mí. Si acabo con el ejército, entonces tendré que lidiar con ustedes. Al final, lo que haga sería tan brutal y destructivo como lo que haría cualquier supervillano típico. No soy como Superman, dispuesto a mostrar misericordia a los débiles, y mucho menos dispuesto a ponerme las esposas obedientemente e ir a juicio para defenderme solo para demostrar mi inocencia. Si llegara a la Tierra y descubriera que la Liga de la Justicia no es tan poderosa, optaría directamente por pasar al último paso. La expresión de Superman se torna seria. Pero no rechazas el método de Viltrumite. Víctor hizo una pausa por un momento. De repente, se acordó de Track, quien, incluso cuando lo golpeaban hasta casi matarlo, seguía preocupándose por el imperio Viltrumita. Tras darse cuenta de que Víctor era más fuerte que él, Track incluso le suplicó de inmediato que luchara por el puesto de regente. La mente de Track giraba en torno a cómo el imperio Viltrumita podría prosperar conquistando un planeta. Sin importar si sus creencias serían corrompidas posteriormente por el poder tras entrar en la historia principal 1000 años después, al menos durante la anterior guerra de 1000 años, la fe de personas como Track nunca flaqueó en absoluto. Si no fuera porque Víctor finalmente usó un poco de Talk no Jutsu para romper su mentalidad. Por muchas veces que matara a Track, Víctor seguiría sin sentir ninguna satisfacción ni alivio real por la venganza. Los Viltrumitas podían vivir demasiado tiempo, y esa agresividad extrema también estaba profundamente arraigada. La verdadera venganza consistiría en matar a todos los viejos testarudos que no pudieron cambiar su forma de pensar, y luego ir cambiando poco a poco la mentalidad de la siguiente generación. Lograr ese tipo de objetivo llevaría al menos 1000 años. Víctor inicialmente estaba dispuesto a hacerlo. Bajó la mirada, con un tono algo abatido. Tiene sus pros y sus contras, pero al menos la forma de hacer las cosas de los Viltrumitas es muy eficiente. La conquista y la matanza quizás no sean la mejor manera, pero es la forma más rápida que encontraron para desarrollarse tras decenas de miles de años. Después de todo, comparados con la gran mayoría de las civilizaciones del universo, los Viltrumitas pueden considerarse naturalmente fuertes. Del mismo modo que, aunque huía la Tierra y la Liga de la Justicia no pudo equilibrar la diferencia de poder, el resultado de mi interacción con la Tierra acabaría desembocando en violencia. Tomar tecnología de otras civilizaciones para fortalecerse es la opción de Viltrum. En teoría, incluso si el primer grupo de Viltrumitas que exploró el espacio tenía buenas intenciones hacia otras civilizaciones. Superman entendió la parte que no terminó de decir. ¿Qué ocurriría si una raza en la que cada individuo pudiera volar y destruir montañas intentara acercarse a otras razas? Es como la desconfianza que los humanos sienten hacia los kryptonianos. Es que Superman es especial porque está dispuesto a ponerse esposas e ir a los tribunales de la gente de la Tierra para defenderse. Los Viltrumitas van directamente al resultado. No tienen tiempo para jugar a largos juegos de sospecha durante décadas o siglos, donde el bando más débil intenta secretamente todo para matar al más fuerte. Batman no se asustó por esto y respondió con calma. Por desgracia, Superman es más fuerte que tú, y él defiende la justicia. Al final, lo único que pudiste hacer fue pescar para comer en el mar. Se quedó callado un rato, y luego empezó a murmurar cosas que Superman y Batman no podían entender. Tras considerar el complicado pasado de Víctor y todo lo que había vivido recientemente, Batman no quiso indagar más. Simplemente supuso que Víctor se había encontrado con gente extraña durante sus pasadas aventuras. Entonces Batman logró reconducir la conversación. Tengo un plan para distraer a tu otro yo por ahora. Sin importar cómo se resolviera finalmente el asunto con el emperador Víctor,
Batman primero tenía que ocuparse de Víctor, y de la situación de Raquel. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Capítulo 109, Sondeo. Con Atómica en la mano, el emperador Víctor alzó la vista hacia el cielo con incertidumbre. Espera un momento. La abrazó con naturalidad hasta la cintura, luego saltó de la pequeña barca de madera y se elevó a una velocidad increíble, volando directamente a través de las nubes y rompiendo la atmósfera. Tras echar un vistazo a su alrededor y seguir una presencia percibida a través de más de la mitad de la Tierra, el emperador Víctor finalmente voló hacia la Luna. Había unos extraños cráteres gigantes. Superman estaba de pie en uno de ellos, con su traje ligeramente dañado, e incluso respiraba con dificultad. Por supuesto, Superman rápidamente calmó su respiración y notó que el emperador Víctor se acercaba. Los dos crearon un medio para el sonido utilizando sus campos de fuerza, y entonces Superman habló. Pensé que no tenías intención de involucrarte en nada. Frunció el ceño y miró el traje dañado de Superman con cierta confusión. Tengo curiosidad, ¿qué clase de enemigo podría vencerte así? Tras una pausa, añadió. Vuestra pelea causó demasiado revuelo. No quiero verme involucrado en cada nimiedad, pero si la Tierra va a enfrentarse de nuevo a algo realmente peligroso, no puedo quedarme de brazos cruzados e ignorarlo. Superman se sacudió el polvo del pecho y sonrió como un tipo alegre y jovial. Fue un poco molesto, pero nada grave. Es solo un sarniano llamado Lobo, un cazarrecompensas cósmico. A ese tipo le gusta venir a la Tierra a pelear conmigo sin motivo alguno. Víctor sintió cierta desconfianza. En realidad, él sabía lo de Lobo. Ese hombre era bastante fuerte. Incluso luchó contra Lobo en su propia línea temporal. Además de su habitual superfuerza, velocidad y resistencia, Lobo también era inmortal. Probablemente Lobo había oído hablar del emperador Víctor en ese universo y vino especialmente para luchar contra él. Después de eso, Lobo no volvió a aparecer durante 1 o 200 años. Cuando regresó a la Tierra tiempo después, el emperador Víctor incluso lo recibió en su casa. Podrían considerarse viejos conocidos. Tras unos cuantos siglos, Lobo había perdido su ambición. Dejó de ser cazarrecompensas e incluso engordó. Después de eso, hasta que se borró la línea temporal, el emperador Víctor nunca volvió a verlo. Precisamente porque conocía a Lobo, el emperador Víctor no se creyó del todo las palabras de Superman. ¿Qué tipo de persona es Lobo durante este periodo? Lobo era más pegajoso que un chicle masticado. La primera vez que el emperador Víctor luchó contra él, lo mató 7 u 8 veces seguidas. Incluso después de regenerarse repetidamente, Lobo insistió descaradamente en tomar algo de alcohol antes de marcharse. ¿Por qué mentiría Superman sin motivo alguno? Entrecerró los ojos. Hablando de eso, con respecto a esa Pandora que Shazam y los demás capturaron, ¿acaso la Liga de la Justicia no ha resuelto todavía este problema? ¿Qué, has cambiado de opinión otra vez? Superman seguía pareciendo inofensivo y le pidió que volviera con cierta expectativa. El emperador Víctor suspiró. El problema de Raquel necesita solución. Satana ya ha venido 2 o 3 veces, pero aún no ha encontrado una buena solución. Quiero consultar con algunos magos más, pero ahora mismo los pocos magos que la Liga de la Justicia ha reclutado están todos centrados en Pandora. Tras decir eso, el emperador Víctor pareció reflexionar un momento y, de repente, volvió a mostrarse cortés. Si vuelvo a entrar en la atalaya, ¿tendrá Batman algún problema con eso? ¿Qué tal si me dejas ver la situación de Pandora? Eso no supone ningún problema. Si estás dispuesto a ayudar, todos te recibirán con los brazos abiertos. Superman dio un paso al frente y le dio una palmada en el hombro. Víctor, te sugiero que lo pienses mejor. Al ver la actitud de Superman, las dudas del emperador Víctor se disiparon un poco. Siguió a Superman y voló hacia la atalaya. Poco después, el emperador Víctor pasó por la puerta de seguridad de la atalaya. Miró hacia atrás y habló con un atisbo de emoción. No esperaba que Batman aún conservara mis datos de identificación.
Todos esperamos que algún día elijas caminar junto a nosotros. Superman no retrocedió. Siguió abriendo camino y volvió a hablar. La puerta de la Liga de la Justicia está abierta para ti, Víctor. Al llegar al corredor circular en lo alto de la atalaya, el emperador Víctor vio a Batman hablando con un hombre con armadura roja y azul. Ese color. Ese debería ser el átomo, ¿verdad? La armadura se parecía más a la versión de la serie de televisión, la que interpretaba Brandon Routh. El hombre con armadura se dio la vuelta y lo saludó con un entusiasmo que el emperador Víctor no esperaba. Al ver al emperador Víctor allí parado, aturdido, el hombre simplemente se quitó el casco, dejando al descubierto un rostro asiático. Soy yo, Ryan Choi, jaja. El emperador Víctor se sintió un poco desconcertado. No esperaba que su otro yo hubiera conocido a tantos superhéroes. En su propia línea temporal, el emperador Víctor no disponía de ese tipo de tiempo libre. Él asintió con calma, pero Ryan se acercó con entusiasmo y comenzó a mostrar su armadura. Analicé la tecnología del Dr. Palmer, pero al diseñar el traje, me incliné por un estilo diferente y le añadí flexibilidad y más funciones. Maldita sea, mi otro yo es realmente tan sociable. El emperador Víctor se sintió algo incómodo y retrocedió ligeramente. Tengo que volver corriendo para preparar la cena. Estaban hablando de Pandora. Ryan asintió y se hizo a un lado. Batman bajó la cabeza y ajustó la pantalla digital de su guantelete, aparentemente demasiado perezoso para comentar sobre la llegada de Víctor a la atalaya. Superman pasa su brazo por el hombro del emperador Víctor. Víctor dijo que quería venir a echar un vistazo. Batman, creo que podemos aprovechar el conocimiento colectivo. Nunca he subestimado el conocimiento colectivo. Lo que estás haciendo es simplemente pedir ayuda externa. Batman alzó la vista, con una mirada que parecía interrogar a Víctor. La situación de Pandora es similar a la de Flash. Implica cuestiones espaciotemporales y a nivel atómico. No creo que cualquiera pueda resolverlo. No respondió y siguió caminando en silencio. Observó fijamente a la mujer encapuchada. Con una sola mirada, su vista se posó en su mano izquierda. Los rastros del flujo hipertemporal. Los tres alzaron la cabeza. Batman estaba obviamente algo confundido. ¿Qué es el flujo hipertemporal? Bueno, recuerdo que los Viltrumitas se encontraron una vez con algo similar. Hay una raza llamada los Flaxanos que demostró un nivel tecnológico espaciotemporal superior durante una invasión. Inventó una historia de fondo sin mayor problema. En cualquier caso, el flujo hipertemporal inyecta continuamente información en este universo a través de algún tipo de medio, como si ciertas cosas que deberían existir estuvieran dejando huellas de sí mismas de esta manera. Batman finalmente captó la idea. Tras varios días de investigación y la explicación del emperador Víctor, Batman pudo atar cabos más o menos. La fuerza de la velocidad. La información que dejó el Flash que mataste quedó registrada en el campo de la fuerza de la velocidad. Y cuando nuestro Flash regresó a este universo y se conectó al campo de la fuerza de la velocidad, ha estado aceptando esta información a la fuerza todo este tiempo. Es como instalar un parche en vivo en nuestro universo. 600 piedras de poder igual a un capítulo extra. p@patreon.com/sotis. Puedes encontrar hasta 15 capítulos avanzados en mi Patreon. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.